¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video nuevo donde hablamos acerca de la biología. Soy tu profesor Edgar Condorivarte y hoy nos toca el tema de ciclo celular. Espero que disfrutes del video, no te olvides de comentar en caso de alguna duda y vamos con el ciclo celular. Tenemos que entender que el ciclo celular, pues en pequeña definición, hablando precisamente, es el ciclo vital de toda célula eucariota, ya que consta de su nacimiento, su crecimiento y su reproducción. Este ciclo pues consta de varias etapas, varias fases. Encontramos la fase G1, la fase GS, la fase FS y la fase G2. Y la fase M también. La fase G1, la fase S y la fase G2 constituyen la primera etapa llamada la interfase. Pues vamos acá entonces, donde la fase G1 o la fase S y la fase G2 constituyen a la interfase. ¿Sí? A la interfase. Mientras que la fase M de verde sería la fase M, que constituye a la división celular. División celular. Estas serían entonces las dos partes del ciclo celular que se dividen en fases. Notaremos las características básicas del ciclo celular, en la cual se basa, como te dije, en la interfase y la fase M, conociéndose también a la interfase como la etapa de la no división celular y la fase M como la etapa de la división celular. También encontramos por acá la interfase, que consta de la fase G1, la fase S y la fase G0. Pero entre la fase G1 y la fase S va a haber un periodo, la cual se le determina G0. La fase G1 y la fase S, entre esos dos hay una etapa llamada la fase G0. La fase G0 viene a ser la etapa en la diferenciación celular, en la cual encontramos células que no se van a reproducir, como el miocito, como la neurona, como el hematíe, etc. Son células eucariotas que no se van a dividir debido a su diferenciación celular, debido a su composición y en este caso a la cierta parte del organismo en donde pertenecen. El miocito, como sabemos, pertenece pues en este caso a la epidermis, a la piel. La neurona pertenece al sistema nervioso y el hematíe viene a ser prácticamente el glóbulo rojo perteneciente al sistema, en este caso el tejido sanguíneo. Bien, entonces hablando de la fase M, notamos también que en la fase M encontramos a la mitosis y a la meiosis. En la fase M obviamente se va a dar la división celular, como habíamos dicho anteriormente. Pero lo importante de la fase M es que la mitosis solo se da para todas las células. Y hay un nombre específico en el cual se le llama a todas las células. A todas las células se les conoce con el nombre de células somáticas, ¿correcto? Ahora, la meiosis se da solamente en células germinales, células reproductivas, ¿sí? Células germinales o células reproductivas. Entre ellos vamos a encontrar, ya sea en diferentes seres como el ser humano, que tenemos el óvulo y el espermatozoide, o también en las plantas, encontramos también en las células germinales de las plantas. Encontramos también ahí varias células germinales o en este caso reproductivas, que van a cumplir con la meiosis, que viene a ser parecido a la mitosis, solo que con dos etapas diferenciadoras. Entonces encontramos ahí la diferenciación entre la fase M, la mitosis y la meiosis. Hay que tener en cuenta que el clivaje celular se forma cuando se da la división celular en la fase, bueno, en este caso en la etapa de la telofase, que es parte de la mitosis. ¿Sí? Es parte de la mitosis en la división celular, ¿sí? Para las células somáticas. Ahí se da el clivaje celular. Es un tipo de aclaración para lo que se va a venir o lo que se va a hablar acerca de la división celular. Veamos ahora los periodos. El primer periodo, llamado el periodo G1, ¿sí? Vamos a ver que es un periodo en el cual notamos que la fase va a ser más que todo de crecimiento. La fase será de crecimiento. La célula va a aumentar de tamaño, ¿sí? La célula aumenta de tamaño también. Notamos que en el periodo G1 el citoplasma dice que también aumenta de volumen. No solo la célula, sino también su citoplasma va a aumentar su volumen, ¿sí? También vemos que se sintetiza nuevo material genético, como ácido ribonucleico, ARN o proteínas nucleares también, ¿sí? Como las histonas. Entonces eso lo vamos a ver donde en la fase G1, la fase de crecimiento. Vamos a la otra fase, a la fase S. La fase S más que todo es la fase de la duplicación. Aquí se va a duplicar todo, ¿sí? Se duplica. El periodo de la síntesis, de la elaboración. Acuérdate, síntesis es elaboración.
producción, elaboración, eso viene a ser la síntesis, ¿sí? Se duplica el DNA, el ácido desoxirribonucleico, se duplican las proteínas del núcleo, las proteínas nucleares como las histonas, y también se da la duplicación de los centriolos. Tú sabes que los centriolos se encuentran dentro de los mesosomas. Acuérdate que un mesosoma tiene esta forma, ¿verdad? Un mesosoma tiene esta forma, vamos ahí. Y los centriolos pues son microtúbulos que están dispuestos perpendicularmente, ¿no? Ahí está. Y tiene en este caso una estructura interna de 9 microtúbulos, ¿no? 9 tripletes de microtúbulos alrededor y 0 en el medio, ¿no? Una disposición 9 más 0. Aquí encontramos entonces al mesosoma. Esto se le llama centrosoma, perdón, centrosoma. A esto se le llama centrosoma. Sí, es una organela membranosa, y lo de adentro pues se le llama centriolos. Los centriolos se van a encargar pues de formar el uso mitótico o el uso, en este caso, el uso mitótico, que lo vamos a ver luego, ¿no? En este caso lo vamos a ver en las siguientes fases de la mitosis, ¿correcto? Se encarga de formar el uso mitótico, o también llamado el uso acromático. Bien, vamos entonces al siguiente periodo, que sería... Seguimos con el periodo G2, en el cual vamos a ver aquí la síntesis de ARN y proteínas. También un aumento del volumen nuclear, o sea que el núcleo va a comenzar a tomar mayor tamaño, ¿correcto? Fase de preparación para la división celular. Esta fase es conocida como la fase de la preparación para la división celular. En el periodo G2 ya notamos cambios básicos, cambios observables a través del microscopio, por el cual en el periodo G2 se va a dar el inicio de la mitosis, de la división celular. Por eso es que se dice que es una fase de preparación. Notamos cambios en la estructura celular observables con el microscopio. Hay que tener un ojo aquí también claro que la interfase viene a ser en este caso la parte de la división celular, parte del ciclo celular, en la cual ocurren cambios a nivel del núcleo. También la interfase viene a ser el periodo de parada o el periodo intermedio entre dos mitosis, ¿correcto? Eso sería entonces respecto a la interfase. De todo lo que estamos hablando, que la interfase corresponde a ciertos periodos. Tenemos el periodo G1, el periodo S y el periodo G2. Bien, pasamos ahora a la fase M. Respecto a la fase M, notamos que en la fase M comenzamos con las células somáticas. Acuérdate que en la fase M primero actúan las células somáticas, que son conocidas como las células de todo nuestro cuerpo, a excepción de las germinales. Las células somáticas, o sea, todas las de nuestro cuerpo, excepto las que pertenecen al periodo G0. En la fase M notamos que en la mitosis viene a ser el proceso de la división celular. Sí, el proceso de la división celular se lleva a cabo en la mitosis. Es un proceso por el cual las células se van a comenzar a multiplicar, por lo cual es un proceso de multiplicación celular. También comprende de 4 fases que vamos a mencionar a continuación. Es un proceso de multiplicación celular. Vemos aquí que este proceso de multiplicación celular, pues a la célula le va a brindar más que todo el desarrollo, el crecimiento y la regeneración de sus partes, en este caso celulares, o partes del organismo, ¿no? Todas las funciones desarrolladas o realizadas por el organismo se recupera gracias a este ciclo llamado ciclo celular, en el cual se va a desarrollar, va a crecer y también va a regenerar sus tejidos. Vamos al proceso de mitosis, en la cual consta de 4 fases. La primera fase vendría a ser la profase, ¿sí? Son 4 fases. ¿Cuáles son las 4 fases? Para que te acuerdes vas a decir lo siguiente. Pro, me, ta, ana, telo. ¿Sí? Prometa, anatelo. Prometa, anatelo. Prometo, anatelo. Eso te vas a acordar porque son las iniciales de las fases. Profase, metafase, anafase y telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. Incluso hay una fase entre estas dos llamada la fase prometafase. La fase prometafase es la intermedia entre la profase y la metafase. Antes de esto viene a ser la interfase, la fase anterior a la profase, ¿sí? Y entonces aquí encontramos 4 fases esenciales: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos con la profase entonces, chicos. En la profase vamos a notar lo siguiente: que aparecen cromosomas a condensarse en la cromatina. Dice que aparecen los cromosomas al condensarse, ¿qué cosa? Al condensarse la eucromatina, también llamada la cromatina. Cuando se condensa la cromatina, ya aparecen los cromosomas. Vamos acá entonces, claro, que esto era
cromatina. ¿Sí? Cuando aparece la cromatina ya vemos aquí entonces cambios a nivel nuclear. El núcleo va a comenzar a sufrir cambios. Se va a desintegrar, ¿qué cosa? La membrana nuclear se va a desintegrar y también los centriolos forman el uso acromático o también llamado uso mitótico. Ojo, acá es uso con H. Uso acromático y el uso mitótico, también llamado mitótico. Bien, vamos a ir entonces ahora a la metafase. Hablando acerca de la metafase, notamos que aquí los cromosomas se van a desplazar ¿hacia dónde? Hacia el ecuador o la placa metafásica, hacia el ecuador o la placa metafásica, formando así una fila. Acuérdate que un cromosoma tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, o sea, tiene esta forma. Es un cromosoma simple y esto pues un cromosoma simple. Y cuando tenemos dos hebras, ¿no? Dos hebras sería un cromosoma doble. Entonces, la representación de la X es un cromosoma de esta forma. ¿Sí? Aquí es un cromosoma, ¿sí? Y que se forma pues tras condensarse la cromatina. Lo que ocurre es que estos cromosomas van a irse, o ¿dónde se van a dirigir ahora? Se van a dirigir, dice, al ecuador de la célula, o sea, a la parte del ecuador del citoplasma. El citoplasma es la célula, todo el espacio intracelular se llama citoplasma, y pues el ecuador sería como el planeta, sería la línea media, o la línea horizontal que dividiría a la célula en dos polos, polo sur y polo norte. Ya, entonces los cromosomas se van a posar acá, en la línea ecuatorial, formando así la placa metafásica o el ecuador, ¿sí? En la célula. También dice que, ahí dice bien claro que cada cromosoma, ¿sí? Se inserta en el uso mitótico. Eso ocurre en la metafase. Cada cromosoma se inserta en el uso mitótico. Bien, ¿qué más? Notamos también acá que se forma la placa ecuatorial, ¿no? Lo que hemos dicho ahorita, se forma la placa ecuatorial o la placa metafásica, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en la metafase. Ese proceso lo vamos a ver más que todo cuando tengamos ya la gráfica de la metafase. Más que todo tienes que grabarte los siguientes conceptos. Los cromosomas se desplazan hacia el ecuador de la placa metafásica, hacia el ecuador o placa metafásica en fila, ¿sí? Se desplazan hacia el ecuador o la placa metafásica en fila, pero ¿de quién? De la célula o de la membrana del citoplasma también. Cada cromosoma se inserta en el uso mitótico. Cada cromosoma se inserta ¿dónde? En el uso mitótico. Y también acuérdate que se forma la placa ecuatorial o placa metafásica. Vamos a ver el proceso de anafase. En la anafase es simple. En la anafase el centrómero, o sea, el cromosoma, ¿sí? Y el centrómero sería la parte del medio, es el centrómero. El centrómero, pues, sería en todo caso la parte del medio que va a unir a las hebras de la en este caso las cromátides, que son las hebras del cromosoma. Estas dos patitas, ¿sí? Son cromátides hermanas. Acá tienen cromátides hermanas y abajo también tienen cromátides hermanas. Bueno, el centrómero sería la parte del medio y en este caso es la que se divide y se dirige hacia los polos. O sea, esto se va a dividir en dos, ¿sí? Esto se va a dividir en dos. Y en la célula, pues uno va a ir por arriba y otro va a ir por abajo, hacia donde están los mesosomas. Eso ocurriría ¿dónde? En la anafase, ¿sí? Acuérdate que en la interfase hemos dicho que, bueno, en la interfase más que todo, en la profase mejor dicho, los mesosomas ya se comienzan a ir a los polos, ¿sí? Los mesosomas se encuentran en los polos formando el uso cromático. Eso hemos dicho en la profase, que los centriolos forman el uso cromático dirigiéndose a los polos, ¿ya? Nota, el cinetocoro, ¿qué viene a hacer? Es la estructura proteica sobre los cromosomas superiores. Sobre esta estructura se unen los cromosomas al uso mitótico, ¿sí? Ese es el cinetocoro. El cinetocoro sería en todo caso la estructura proteica sobre los cromosomas superiores. Sobre esta estructura dice que se unen los cromosomas al uso mitótico. Se realiza, ojo, una distribución, ¿sí? Se realiza una distribución de las copias de información genética original. O sea que prácticamente nuestro ADN, ¿sí? Acuérdate de nuestro ADN está ¿dónde va a estar presente? Pues ese ADN se encuentra formando la cromatina. La cromatina se encuentra formando aquí se encuentra formando la cromatina condensada pues al cromosoma. Quiere decir que el ADN se encuentra en nuestros cromosomas. Esta información genética está acá en el cromosoma. Y por eso es que los cromosomas son tan importantes. Son vitales para, en este caso, la reproducción, en este caso la división celular, que es un tipo de reproducción. Bien chicos, vamos ahora
Ese es un paso también, ¿no? Se realiza la distribución de las copias de información genética original. Esto es un paso de la anafase. Acuérdate, la anafase es centrómero. Dice que el centrómero de cada cromosoma se divide, o sea, se parte en dos, y las cromátides hermanas superiores se van hacia al polo norte, o sea, el polo de arriba, y las cromátides hermanas inferiores se van hacia abajo, hacia el polo sur, ¿no?, de la célula. Entonces, eso de ahí está viendo dónde se da eso en la anafase. Muy bien, vamos a dar el siguiente paso, que sería el cuarto y último paso de la... Vamos entonces con la telofase, que viene a ser el cuarto paso de la mitosis. Notamos acá entonces donde dice, en la telofase, que los dos grupos de cromátides comienzan a descondensarse. Se reconstruye la membrana nuclear. A eso se le llama la cariocinesis. Se da la división citoplasmática. A eso se le llama la citocinesis. Hay que saber también que para la célula animal se le conoce como la citocinesis a la división de citoplasma, pero para una célula vegetal se le conoce con el nombre de fragmoplasto. Además, el clivaje celular se da cuando la célula comienza a estrangularse por sí misma, ¿no? Se comienza a estrangular y se va cortando, pues, en este caso, la célula en dos partes. A eso se le llama, o se le conoce con el nombre de clivaje celular. Bien, pasamos a las fases ahora, desde un comienzo, desde la interfaz. Vamos a empezar, mira, vamos a empezar desde acá, desde la célula madre, como haciendo la interfase. ¿Sí? Vamos a empezar la célula madre haciendo la interfase. Ahí está haciendo la interfase. Una vez que hace la interfase, va a pasar a realizar la mitosis, donde va a comenzar a dividirse con la misma cantidad de cromosomas, ¿no? No va a cambiar la cantidad de cromosomas. Si acá tenía 2N de cromosomas, acá tenía 2N de cromosomas, acá también tendrá 2N de cromosomas cada uno, ¿sí? A eso se le llama mitosis, no se le llama meiosis. Meiosis es cuando ya se reduce la cantidad de cromosomas, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el proceso que vamos a explicar a continuación en las 4 fases de la mitosis. Bien, vamos a empezar nombrando los nombres de las organelas, de las partes de la célula que van a participar más que todo en la mitosis, ¿sí? Primero comenzamos con la primera fase llamada la interfase, en el periodo de descanso. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar, para empezar, al núcleo. Vamos acá al núcleo celular. También encontraremos dentro del núcleo a la cromatina. Ponemos acá la cromatina. Cromatina. La famosa cromatina. Luego vemos el de verdecito que viene a ser el citoplasma. Bueno, es la membrana. ¿Sí? Es la membrana. Vamos a ver acá. Membrana. Membrana. ¿Sí? Y lo de adentro, la parte de adentro es el citosol, pero con todas las organelas le vamos a llamar citoplasma. Citoplasma. Ojo, en la matriz del citoplasma, o sea, el agua, es el citosol, pero el citoplasma viene a ser la parte interna con todos sus elementos, con todas sus organelas, con todas las organelas y todo el citosol conforma el citoplasma, ¿sí? Muy bien, luego vamos a ver acá unas organelas llamadas centrosomas. Centrosomas. Y dentro del centrosoma encontramos azulito que se llama centriolo. Centriolos, ¿sí? Centriolos. Cada uno tenemos ahí que está duplicado en la fase S de la interfase, ya está duplicado y está preparado, ya listo para pasar al proceso de mitosis, o sea, está en la fase G2, ¿no? Acá ya la célula ya creció, su núcleo todo, se duplicó su ADN, ya está en la fase G2, ¿sí? Está lista, preparada para realizar en todo caso la mitosis. Entonces, son las organelas que van a participar pues en el proceso de mitosis, de división celular. Pasamos ahora a ver acá lo que sucede. Aquí va a suceder dos eventos. Primero sucede la profase y continuamente a ello va a suceder la prometafase, donde pues se va a formar aquí el uso acromático. El uso cromático son microtúbulos que van a unir de polo a polo, o sea, en este caso, de un lado, de un extremo a otro extremo de la célula, van a formar microfilamentos, microtúbulos, microfilamentos aquí, microtúbulos que van en este caso a formarse en la profase, con respecto también llegando a la prometafase y así formar la placa ecuatorial.
¿sí? Aquí ya la envoltura nuclear se ha destruido, se ha desintegrado, al igual que el nucleolo que estaba por acá, fíjate, por acá arribita había un nucleolo. Acuérdate que el nucleolo es el núcleo del núcleo. No lo hemos nombrado porque no es importante por ahora. Vamos a sacar el nucleolo, vamos a nombrarlo. Este también va a desaparecer, si te das cuenta acá ya desapareció, no hay nada, solamente hay la cromatina que se está condensando. Acá la cromatina se condensa y va a comenzar a formar ¿qué cosa? A los cromosomas, está formando los cromosomas, hay un cromosoma, acá hay otro cromosoma, están los cromosomas, y acá hay otro cromosoma. Ahí están los cromosomas que se van a ir formando poco a poco, ¿no? Ahí está. Estos son los cromosomas, vamos a ver acá el nombre, los cromosomas que se han ido formando, pues en este caso en la profase y pasando a la prometafase. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que recalcar es que se va a formar el uso acromático o mitótico. Vamos a poner esto que se llama el uso mitótico o también llamado acromático. Uso mitótico o acromático, ¿sí? Uso mitótico o acromático. Listo, y acá se desintegra la envoltura nuclear, solo me queda la cromatina que se convierte en cromosoma, ¿sí? Los centrosomas también se han disuelto, mira, los centrosomas se han disuelto y solamente me quedan los centriolos en los polos. Y el citoplasma pues sigue en toda su periferia. Vamos a ver ahora la metafase. Aquí en la metafase vamos a encontrar entonces a los centriolos ya cada vez más abiertos. Encontramos a los centriolos que están cada vez más al extremo de la célula y encontraremos pues solamente ya a los, ahí está, al uso mitótico, claro, al uso mitótico o uso acromático, ahí está, están ahí formando la placa ecuatorial que va a pasar por acá, pero ¿quién va a estar ahí en la placa ecuatorial? Los cromosomas, ¿no? Acá hay un cromosoma. ¿Ves? Acá hay otro cromosoma que está unido por su centrómero, su cinetocoro, está pegado, adherido al uso acromático gracias a su centrosoma, a su centrómero, gracias a su cinetocoro, ahí está. Y acá también está ahí apegado, entonces, como puedes ver. Ahí están los cromosomas entonces, cromosomas dobles, que están formando pues una línea horizontal llamada la placa ecuatorial. Esta línea de acá, a esta línea que forman los cromosomas de forma lineal en fila, pues se le llama la placa ecuatorial. Vamos acá, placa ecuatorial o metafásica, también llamada placa metafásica o placa ecuatorial, ¿no? Forman los cromátides, los cromosomas forman esta placa ecuatorial de manera significativa, todas conectadas con un respectivo uso acromático. Hay que acordarse que esto de acá es el famoso uso acromático, ¿no? Uso mitótico o acromático. Vamos a ver aquí, uso mitótico. Ahí está. Muy bien, entonces eso es lo que sería en la metafase. Entonces forma la placa ecuatorial. Vamos a ver qué sucede en la anafase. Mira, fíjate, en la anafase sucede lo siguiente. Acá vamos a encontrar los centrosomas, los centriolos, ¿ya? Los centriolos están en los extremos. Mira lo que sucede ahora. Pues sucede que se van a desligar, se van a romper. ¿Qué cosa se va a romper, profesor? Se va a romper, pues, ahí está. Se está desligando, se está rompiendo el uso mitótico, el uso acromático. Está rompiéndose gracias a que en este caso el cinetocoro, el centrómero, dividió al cromosoma en dos partes iguales, ¿no? En sus dos cromatídeas hermanas. Están las cromatídeas hermanas que se están separando con una fuerza de vida. Una fuerza de vida. Acá los cromosomas, las cromátides hermanas se dividieron, ¿no? Formando así cromátides hermanas a partir de cromosomas dobles. Ahí están las cromátides hermanas que se han abierto, ¿no? Mira la comparación en esto y mira lo que sucedió acá. Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces acá se están yendo a gran velocidad, ¿no? Se están yendo a una gran presión, una gran fuerza a los extremos, a los polos celulares, ¿no? Entonces tenemos acá pues que se deshace la placa metafásica y observamos acá entonces que los cromosomas, vamos a sacar los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas se dividen, ¿sí? En cromátides, se dividen en cromátides y se dirigen ¿a dónde? Se dirigen a los polos, a los polos celulares, ¿no? De la membrana, del citoplasma.
Bien, pues acá también nos vamos a identificar acá que este es el uso mitótico. Uso mitótico. Y a estos dos pues se le llama cromátides hermanas. Cromátides, que son iguales, ¿no? Cromátides hermanas se le llama. Cromátides hermanas, listo. Eso entonces prácticamente, eso vendría a ser el anafase, ¿no? Ana porque se va a deshacer la placa ecuatorial, va viajando así los cromátides hermanas yendo e impulsando la célula que se ensanche y que la parte central se encoja, formando así el cuarto último paso, la última fase llamada la telofase. ¿Qué sucede en la telofase, chicos? Lo que va a suceder acá es que se va a formar el famoso clivaje celular, que se forma el clivaje celular, como puedes ver ahí, el clivaje celular se forma. Y también notamos acá pues que las cromátides se unen entre ellas y forman de nuevo los cromosomas. Están los cromosomas, cromosomas. Y estos cromosomas pues van a volver a encerrarse en su envoltura nuclear, en su carioteca. Comienza a aparecer la carioteca doble, la membrana nuclear, la carioteca, la cariolinfa. Comienza a aparecer otra vez, ¿sí? Comienza a aparecer el nucleolo por acá, se va desintegrando otra vez y pues el clivaje se va cerrando poco a poco. Igual la membrana, el citoplasma comienza a romperse, ¿no? Que está la membrana celular, se divide, el citoplasma también se rompe. Acá suceden entonces dos cambios, ¿no? Sucede la cariocinesis, ponemos acá cariocinesis, que viene a ser en este caso la cariocinesis vendría a ser la reconstrucción de la membrana nuclear, se reconstruye la membrana nuclear, la cariocinesis, y acá pues el citoplasma, que hemos dicho que es la membrana, vamos a colocar acá que el citoplasma se comienza a dividir, ¿no? De verde, vamos ahí, C de citoplasma, ¿no? El citoplasma pues se comienza a dividir en dos también, notamos que se le llama la división del citoplasma la citocinesis. Ponemos acá entonces, para hacerlo más claro, vamos a poner por acá llamada la citocinesis. Citocinesis, a eso se le llama la división de citoplasma, se le conoce con el nombre de citocinesis. Y notamos que la célula pues se divide en dos. Ahí estamos entonces con dos núcleos y ya con dos envolturas celulares, llamadas en este caso pared celular si fuera vegetal, bucales si fuera animal. Ahí notamos entonces al núcleo con su nucleolo, su cromatina, y ahí está pues nuestras dos células hijas, ¿no? Aquí tenemos también su citoplasma, que tiene su citoplasma, ¿no? Y ahí pues van creando también sus centriolos, sus mesosomas, se van formando acá de forma, comienza a duplicar cada una y cada una va a hacer otra vez mitosis y así sucesivamente seguiría el ciclo celular. A eso se le llama entonces mitosis, ¿no? Con la telofase ya estaríamos terminando el paso de la mitosis, formando así a 2N y acá también 2N. Tendría entonces dos células hijas. Dos células hijas idénticas, ¿no? Ahí están entonces, idénticas a la madre. Y ese es pues el proceso de la mitosis. Seguimos entonces acá con la diferencia entre mitosis y meiosis, que son procesos del ciclo celular. Bien, notamos acá de forma simplificada que una mitosis, como bien hemos dicho, es el cambio que recurre cuando la célula comienza a hacer, en este caso, la interfase. La interfase es el proceso por el cual la célula va a crecer y va a duplicar, sintetizar material genético. Al sintetizar material genético lo va a utilizar para poder dividirse, o sea, para realizar la división celular, o sea, para realizar la mitosis. Y date cuenta que el número de cromosomas se mantiene, ¿correcto? Se mantiene, simplemente se duplica. A este tipo de división se le llama ecuacional. ¿Sí? Cuando se mantiene el número de cromosomas en las dos células hijas. Entonces acá se les llamará pues el resultado de la mitosis es obtener dos células hijas pero diploides, ¿correcto? Porque tiene un número par de cromosomas diploides. Bien, vamos ahora a ver cómo es la meiosis y cuál es la diferencia entre estos dos. Bueno, la meiosis en sí vendría a ser un proceso también similar a la mitosis de división celular. La diferencia es que en este caso va a haber dos tipos de división en la meiosis y solamente que la meiosis se da pues para células reproductivas. Tenemos la primera parte de la meiosis, que es la meiosis 1. La meiosis 1, o también llamada meiosis reduccional.
Y la segunda fase, la segunda parte, que se le llama meiosis 2, también llamado meiosis ecuacional. ¿Sí? Como te había dicho, aquí en la meiosis reduccional, en la meiosis 1, el número de cromosomas par se comienza a reducir. Date cuenta que era 2n, ahora es n para cada uno. ¿Se dividió la célula? Sí, pero en este caso ha reducido el número de cromosomas a la mitad. Quiere decir que cada célula hija aquí tiene la mitad de cromosomas que tenía la célula madre, la célula inicial. Luego, acá sucede un periodo de parada llamada la intercinesis, que es el descanso, el periodo de descanso de la célula. Luego de ese descanso, pues la célula va a comenzar a realizar la meiosis 2, también llamada meiosis ecuacional, donde como en la meiosis 1, como en la mitosis, perdón, vemos que la célula va a duplicarse, ¿no? Acuérdate, en la mitosis también sucede lo mismo, por eso se llama ecuacional, porque se duplica. Acá también se duplica, mira, la célula comienza a duplicarse en dos células, ¿te das cuenta? Pero se mantiene, date cuenta que se mantiene el número de cromosomas, mira, no se divide a la mitad. Aquí sí se mantiene, si acá es n, acá se mantiene, cada uno tiene nn. Aquí igual, mira, si es n, acá se mantiene el número de cromosomas n y n, ¿te das cuenta? Así, al final de la meiosis, obteniendo 4 células hijas. Ponemos acá entonces se obtienen 4 células hijas. 4 células hijas. Pero estas células hijas ya van a ser diploides. Ahora se van a llamar haploides. ¿Sí? ¿Y por qué se van a llamar haploides, ya no diploides? Porque a diferencia de la mitosis, que había una cantidad par de cromosomas, aquí en la meiosis al final no hay cantidad par de cromosomas, sino hay una cantidad impar de cromosomas. Por eso se llama células hijas haploides. Y bien, esto es el proceso reducido, la explicación reducida, la explicación en este caso bien pequeñita, una explicación bastante simple de lo que viene a ser la meiosis. Pero vamos a ver los procesos que ocurren internamente para que en este caso haya diferencia entre la mitosis y la meiosis, que a pesar son procesos muy similares, tienen diferencias muy resaltantes. Vamos entonces a ver la meiosis a fondo. Podemos observar aquí entonces el proceso de la meiosis, que en la cual dice que se va a originar ¿dónde? Se va a originar pues en células germinales, como puedes observar ahí. Las células germinales son las células reproductivas. La meiosis 1 es el primer paso de la meiosis, pues aquí lo que se va a hacer es el proceso similar a la mitosis. Es un proceso similar a la de la mitosis, al igual que la mitosis, un proceso similar. Solo que aquí las células germinales son las que se van a emplear, ¿no? Solo para células germinales. Bueno, estas células germinales, ¿dónde se van a encontrar? Por ejemplo, los testículos, en los ovarios, en el pistilo, en las anteras de las plantas. Ahí vamos a observar los órganos donde ocurre la meiosis, ¿sí? Ahí ocurre esos órganos la meiosis, ya que ahí se encuentran las células germinales, pues, de los seres vivos. Ojo que la finalidad de este tipo de proceso celular, este tipo de división, la finalidad va a ser el reducir el número de cromosomas y formar células haploides. Como te acabo de mencionar acá, las células haploides pues tienen n de cromosomas, o sea, un número impar de cromosomas. Y acá también te estoy explicando que E2N y N lo que significa, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2N estamos viendo qué significa célula diploide con una cantidad par de cromosomas, ¿sí? Cuando yo ponga 2N es porque es una célula diploide, y cuando te pongas solamente N es una célula haploide, número impar de cromosomas. Entonces, dependiendo de esa característica, se le pone 2N o N. Bien, un ejemplo de células germinales puede ser los espermatozoides y los óvulos, ¿verdad? Son ejemplos de células germinales. Acuérdate que aquí va a haber variación genética. Es la diferencia de la mitosis con la meiosis, que aquí va a haber la famosa variación genética, ¿no? La famosa variación genética es lo más importante y lo más resaltante, ya que es eso lo que nos hace diferente a las características o rasgos de nuestros padres. Bien, vamos a ver ahora la meiosis 1. Aquí observamos entonces los procesos que compete a la meiosis 1, que como puedes observar tú, son los mismos pasos que sucedían en la mitosis, solamente que ahora se les llama profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí todo va a ser similar a la mitosis. La única diferencia va a ser que en la profase va a ocurrir algo que va a cambiar o determinar, en este caso, la variación genética de las células germinales.
En la profase 1 va a ocurrir estas 5 etapas, que son el leptonema, el cigonema, el paquinema, el diplonema y la diasinesis, ¿no? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diasinesis. ¿Qué ocurre en el leptonema? Como sabemos en el proceso de la célula cuando hace profase, imagínate, acá está la célula, acá está el núcleo, bueno, el núcleo se comienza a romper, el núcleo no está, desaparece, se degrada. Encontramos acá a los cromosomas, ¿sí? Ponemos acá los cromosomas, vamos a ponerlos bien, cromosomas dobles, ¿ya? Este es un cromosoma, y acá tenemos a otro cromosoma doble. Ahí está, ¿no? Y acá tenemos los centriolos. Acá tenemos otro centriolo. Ahí está. Entonces, eso es lo que observamos nosotros en la profase 1. Como tú puedes notar ahí, la profase 1 es así. Encontramos entonces los cromosomas dobles y a los centriolos. Luego vamos a encontrar aquí, pues, el uso mitótico o el uso acromático, también llamado. Encontramos ahí el uso mitótico, el uso cromático, y bueno, los cromosomas se van a dirigir pues a los usos mitóticos. Eso ocurre en la prometafase, ¿no? Para poder alinearse, se junta su cinetocoro, su centrómero, se junta con los ligamentos, en este caso los microtúbulos que están formados, en este caso los usos mitóticos, y se van a unir pues los cromosomas, ¿no? El centrómero se une pues con el uso acromático, el uso mitótico. Pero antes de eso, pues el leptonema ocurre el bouquet, se forma el bouquet. ¿Qué es el bouquet? El ramillete de cromosomas, ¿no? Como un ramillete, así como el ramo de rosas, igualito se forma un ramillete. Y después acá, en ese ramillete, pues se forma el complejo sináptico. A esto se le llama al conjunto de ADN, con el conjunto de cromosomas que se van a juntar, que tienen diferentes características, van a formar el complejo sináptico. O sea, se van a acercar más, ¿sí? Estos cromosomas pues se van a ir acercando más y más, ¿ves? Ahí está más cerca. Entonces ahí están formando ya al complejo sináptico. En el paquinema ocurre el entrecruzamiento genético, la recombinación genética, o sea, el crossing over, que es lo más importante. Ese crossing over, profesor, pues el crossing over es lo siguiente, ¿no? En este caso, cada ADN pues va a adquirir las características del otro, ¿no? Va a adquirir las características del otro. Ahí está. Estás viendo entonces ahí lo que ocurre dentro del complejo sináptico, que un ADN, ¿sí?, obtiene las características de otro, ¿sí? Vamos a ver acá. Entonces este acá va a tener patita roja y este rojo va a tener patita azul. ¿Te das cuenta? Acá abajo igual. Tenemos acá entonces patita roja y acá tiene patita azul. Entonces ya se realizó la recombinación genética en los cromosomas, date cuenta ahí. Entonces eso es lo que se quiere, pues, ¿no? La recombinación de los cromosomas en los genes, que los genes se recombinen para así formar un ser con diferentes características. Eso es lo que ocurre pues en el paquinema. Luego del paquinema ocurre el diplonema, donde se forma, en este caso, aspas, ¿sí? Se va a formar cruces, ¿sí? Acá va a haber un cruce acá, que un cruce acá, esto se le llama quiasmas, ¿ya? Estos cruces se le llaman quiasmas, pues más que todo es un proceso de segmentación, un proceso que sucede después del entrecruzamiento genético, ¿no? Es un proceso necesario para que se transmitan los genes y se varíen, ¿no?, los genes. Acuérdate que aquí están actuando los cromosomas en la meiosis, está sucediendo este intercambio genético debido a que estas características, ya sea en los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá, van a formar un nuevo ser con diferentes características. Entonces, eso es lo que estamos observando ahí, los quiasmas. Una vez que se forman los quiasmas, toca separarse para que se dirijan pues a la alineación, al alineamiento del uso cromático con los cromosomas. Entonces ahí se tienen que romper los quiasmas. Para eso se realiza la diasinesis. La diasinesis es el proceso final de la profase 1 y ahí se comienza a romper los quiasmas, se separan los cromosomas, se rompe el complejo sináptico y los cromosomas van a ¿dónde? Los cromosomas ya con esas características, ¿no? Con esas características pues se dirigen a sus usos acromáticos.
Ahí encontramos entonces a un cromosoma ya recombinado, y por acá encontramos a otro cromosoma también recombinado, ¿no? Acá también hay otro uso cromático. Por acá también decimos que hay otro cromosoma recombinado. Sí, ahí están los cromosomas recombinados. Acá también que hay otro cromosoma recombinado, ¿no? Ahí está el cromosoma recombinado. Y por acá también que hay otro cromosoma recombinado. Listo, ahí está. Entonces están los cromosomas y ya están formando la placa ecuatorial. O sea, ya están en metafase 1. Sí, ya están en la metafase 1. Están formando la placa metafásica, la placa ecuatorial, o la placa, en este caso, el alineamiento en el ecuador celular, ¿no? Ahí encontramos entonces la metafase 1. Luego sucede pues la anafase 1. Cuando tú sabes que en la anafase 1 va a ocurrir el desmembramiento del cromosoma, solamente dejando a los cromátides, ¿no? Entonces las cromátides se van a ir y se van a dirigir ¿a dónde? Pues las cromátides se dirigen a los polos, ¿no? Encontramos entonces que estas cromátides de acá, las cromátides, ¿no? Se dirigen a los polos de arriba, y las cromátides de abajo se dirigen pues a los polos de abajo, al polo sur y el otro al polo norte de la célula. Se van a dirigir por la anafase 1, y luego ocurre el proceso de telofase, ¿no? La teloferasa. La teloferasa o la telofase 1 sucede pues que esta célula va a comenzar a formar el clivaje celular. Se va a estrangular por plasmólisis, se va a romper la membrana, va a ocurrir la citocinesis, y luego ocurre la cariocinesis. Entonces esto de acá ya desaparece, vamos a ver que desaparece, y pues se forma ya, vamos a ver que acá la célula va a comenzar a formar el clivaje celular, ¿no? La estrangulación, y vemos que acá reaparece pues la membrana nuclear, y todas las cromátides que se fueron por acá pues forman otra vez la cromatina, se descondensan, ¿no? Se descondensan, y está el material genético del papá y de la mamá, diferentes cromosomas, ya que ocurrió crossing over. Es la diferencia que ocurre con la mitosis. En la mitosis no ocurre esto. En la mitosis simplemente se duplican las células, pero con la misma genética, con los mismos cromosomas. No hay una recombinación. Aquí sí hubo una recombinación, por eso es que sucede eso. Luego esto se va a romper en la telofase, y pues va a generar al final dos células hijas diploides o haploides. En este caso habrá dos células hijas. Como es meiosis 1, tiene que haber una reducción, ¿verdad? Tiene que haber una reducción de cromosomas, así que cada uno va a tener N y N, o sea, una cantidad impar de cromosomas. Si fuera el caso humano, pues sabemos que los humanos, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, entonces al dividirse, al realizar meiosis, cada una de esas células hijas va a tener 23 cromosomas. Nada más. 23 cromosomas para cada una de las células hijas, ¿no? Este es el caso humano, acá 23 cromosomas. Este es el caso humano, 46 cromosomas tienen nuestras células, y pues nuestras células hijas van a tener 23. Acá tendrían 23 nuestras células hijas, pero ya con una recombinación genética de los cromosomas. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Luego esto pues va a pasar por otro proceso, porque falta meiosis 2. En la meiosis 2 pues van a generarse más que todo una meiosis ecuacional, o sea, se va a duplicar la cantidad de células hijas haploides, ¿no? Para producir 4 células hijas haploides. Entonces eso es lo que ocurre. Pero antes de que ocurra la meiosis 2, hay que saber que ocurre un proceso llamado intercinesis, donde aquí pues se va a duplicar los centriolos que se forman acá se van a duplicar, que también se duplican los centriolos para formar otra vez el uso cromático, y así hacer como una mitosis, pero ya más desacelerativa, o sea, una meiosis 2, en la cual se van a formar dos cromosomas, no sé, el doble de cromosomas, para así obtener, en este caso, la división necesaria, y dividir a cada célula hija haploide y obtener 4 células hijas haploides. Al final de la meiosis 2 ocurre profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ojo que acá ocurre normal, como si fuera una mitosis cualquiera, no ocurre los procesos anteriores que hemos visto en la meiosis 1. No, eso ya no ocurre, porque eso ya ocurrió en la meiosis 1. Lo que ocurre acá abajo esa es la meiosis 1. Es solo en la meiosis 1. En la meiosis 2 ya ocurre normalmente como si fuera una mitosis, ¿sí? No ocurre lo que ocurre arriba. Y aquí ocurre pues profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, la meiosis 2,
Y bueno, al final obtenemos 4 células hijas haploides. 4 células hijas haploides con la mitad de cromosomas obtenidas al comienzo, ¿no? La mitad de cromosomas dependiendo del tipo de especie. Decimos células hijas haploides porque al final las células tienen solamente n cromosomas, o sea, un número impar de cromosomas. Eso es lo que ocurre acá, ¿sí? Ahora, ¿a qué se le llama tétrada? Tétrada se le llama cuando hay 4 cromátides. ¿Y cómo es eso, profesor? Vamos a ver acá. Vamos a ver una célula con cromosomas dobles. Fíjate acá. Vamos a dibujar entonces aquí una célula, ¿sí? Y acá vamos a dibujar pues cromosoma. Ya, este cromosoma va a ser doble. Y ya recombinado. Acá también otro cromosoma doble. Acuérdate que un cromosoma simple es esto. Este es un cromosoma simple. A esto se le llama cromosoma simple, ¿verdad? Y cuando ya están juntos, pues se forma el cromosoma doble, que son estos. Y ahora, como tienen, en este caso, tienen variabilidad genética, pues son cromosomas dobles, en este caso, que han realizado el crossing over, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Que cuando yo tengo 2 cromosomas, acá veo que tengo, esto se le llama cromátide. Una cromátide, 2 cromátides, 3, 4 cromátides. Toda la cromátide se le llama tétrada. Tetrada o tétrada, ¿sí? Entonces a la tétrada o tetrada, ¿sí? Se menciona que hay una tetrada por cada 2 cromosomas. Hay una tetrada por cada 2 cromosomas, ¿no? Entonces acá 2 cromosomas es igual a una tetrada. Una tetrada, 4 cromátides, así de simple. 4 cromátides hermanas. 2 cromátides hermanas, 2 cromátides hermanas, 4 cromátides hermanas. Es una tétrada. Una tétrada, 2 cromosomas. Caso humano, 46 cromosomas. ¿Cuántas tétradas? La mitad, ¿no? 2 a 1. 46 la mitad, 23. 23 tétradas. Ah, ya. Entonces solamente vas a formar tétradas si tienes una cantidad par de ¿qué? De cromosomas. Si no tienes una cantidad par de cromosomas, no puedes decir que hay tetras. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, 57 profesor cromosomas, no puedo decir que hay la mitad, ¿no? En ese caso 56 sería ¿cuánto? 28,5. No puedes decir eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este 56 lo pones como, este 57 lo pones como 56 cromosomas más un cromosoma, ¿no? El caso de la mula es 23, 46, en este caso sería 63, ¿no? En el caso de la mula es 63. Pero si fueras un ejemplo 57, pues sería 56 más 1, un cromosoma libre. De este 56, la mitad sí puede ser ¿cuánto? 28, profesor, 28. 28 que tetradas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí puedes decir que hay 28 tetradas porque la mitad de 56 es 28. Entonces, vas a decir que acá hay 28 tetradas más un cromosoma libre. Nada más, porque es una cantidad impar de cromosomas, entonces no puede haber una cantidad decimal de tetradas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Eso sería entonces la explicación. Y pues también hay que saber que tanto en las células vegetales como las células animales tienen un nombre diferente respecto a los casquetes o a los centriolos, que son en este caso los centrosomas o los responsables que hacen en este caso posible el uso mitótico. Acuérdate que en la profase siempre se forma el uso mitótico. Y eso es gracias a que en los vegetales pues, tenemos a los casquetes polares, ¿sí? Y en los animales tenemos a los centriolos. Entonces, respecto a ese tipo de organelas que forman sus usos acromáticos, se le puede llamar astral o anastral. Para las células animales, ellas realizan una meiosis astral porque utilizan centriolos, ¿no? Centriolos se utilizan para formar los usos acromáticos. Y las células vegetales, pues realizan una meiosis anastral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen casquetes polares, ¿no? Y acuérdate que por fragmoplasto, pues también aquí en los casquetes polares, en este caso, llevan a los cromosomas en este caso más a los polos, ¿no? Ocupan casi todo, en este caso, todo el uso cromático lo ocupan. En cambio, en este caso, las células animales, pues solamente la línea ecuatorial. O sea, eso yo quiero explicarles para que puedan ver la diferencia entre anastral y astral. Anastral, células vegetales. Astral, células animales. Acá hay centriolos y acá hay casquetes polares. Esa es la diferencia entre estas dos células eucariotas. Muy bien, aquí estaríamos acabando, pues, chicos, el tema del mitosis, no mitosis y meiosis, o sea, el ciclo celular.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense. Bien chicos, ahora vamos a resolver las preguntas del tema del ciclo celular. La pregunta 1 dice lo siguiente, toma atención para que puedas marcar tus respuestas. Las neuronas se encuentran en el estadio denominado A, G1, B, S, C, G0, D, G2 y E, M. Como las neuronas son células que no se reproducen, están en el estadio G0, estadio o fase G0, ¿no? De la interfase, que es un proceso, un tipo de estadio, al igual que la G1 o la S o la G2, pero en la G0 se encuentran más que todas las células específicas, las que no se reproducen, entre ellas las neuronas. Entonces la respuesta a la 1 sería la C. La 2 dice, en el punto de control ubicado al final de la fase G1 se revisa que A, el material genético se encuentre intacto, B, los cromosomas estén unidos al uso cromático, C, la repartición del ADN sea adecuada, D, los centrosomas se hayan duplicado y E, se separe correctamente del citoplasma. Sabemos que en este caso la fase final, no, al final de la fase G1 o todo lo que respecta a la fase G1 tiene que ver con el aumento celular, el crecimiento de la célula y el aumento de su citoplasma. Entonces la clave más correcta sería la que conlleve en este caso alguna referencia al citoplasma. Se separe correctamente del citoplasma. Entonces eso sería en este caso la clave de la respuesta 2, de la pregunta 2. En la pregunta 3 dice lo siguiente, señale verdadero o falso según corresponda en el ciclo celular eucariótico y marque la secuencia correcta. 1. La etapa de mayor duración es la M. ¿Eso será verdadero o será falso? Sabemos que la etapa mayor sería la fase, la interfase, más no la fase M. D. Entonces acá sería falso, esto sería falso. La 2. El ADN se duplica en la fase S. Claro, todo lo que tenga que ver con duplicación se hace en la fase o el estadio S. Eso es verdadero, falso, verdadero. Luego, la duplicación del tamaño celular se da en la G2. La duplicación del tamaño celular se da en la fase S, porque todo lo que es duplicación es en la fase S, ¿no? En la G2 simplemente se prepara la célula para dividirse. Entonces acá sería falso. Sería entonces falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso la clave, la letra D. Ahí está la respuesta de la 3. Vamos a la 4. La 4 dice lo siguiente. En la 4 podemos ver que dice, la formación del uso cromático es un evento que ocurre en la... Acuérdate que la formación del uso cromático se da en la primera parte, en la primera fase de la mitosis, o sea, sería la profase, ¿verdad? ¿Te acuerdas de pro, meto, ana, telo? Ya, entonces, en este caso, la primera sería profase. Ahí es donde se da, ¿qué cosa? La formación del uso cromático, ¿no? Bien. O también podría ser prometafase, pero ahí es cuando los cromosomas se van a unir, se unen con el uso cromático. Entonces la respuesta sería la profase, ¿no? La formación del uso cromático. Bien, la 5 dice lo siguiente. Durante la interfase del ciclo celular eucariótico ocurren algunos eventos como la duplicación del material genético, por lo cual el volumen nuclear se hace considerablemente más grande. Este evento ocurre durante la fase. Acuérdate que respecto a esto, durante la interfase del ciclo celular eucariótico ocurren algunos eventos como la duplicación del material genético. Esa es la fase S, por lo cual el volumen nuclear se hace considerablemente más grande. Este evento ocurre durante la fase S, porque la fase S es la fase de la síntesis, en la interfase donde se duplica todo. La respuesta de la 5 debe ser la letra D. En la 6 dice, el evento más importante que ocurre durante la profase de la división celular meiótica, o sea, de la profase en la meiosis, en una célula, en este caso tiene que ser una célula espermática, una célula reproductiva. El evento más importante obviamente va a ser el crossing over, ¿no? Prácticamente donde se realiza, en este caso, donde se va a realizar pues la recombinación genética, que es el crossing over, en el paquinema. Entonces vamos a ver acá las respuestas. La primera alternativa dice la conservación de los cromosomas. B, la desaparición de la membrana nuclear. C, la formación del uso acromático. D, el intercambio de información genética. O E, el apareamiento longitudinal de cromosomas. La respuesta sería la más adecuada, la letra D. La D sería la más adecuada, ¿verdad? La letra D. ¿Por qué? Porque la D habla de intercambio de información genética, hacia el crossing over, el evento más importante. En la 7 dice lo siguiente. Durante del ciclo celular, ¿durante qué? A ver, vamos a ver la letra A. La alternativa A dice lo siguiente. Durante la interfase del ciclo celular se produce la cariocinesis. Creo que no. Eso sucede en la telofase, fase o etapa o estadio de la mitosis, de la división celular. B dice, durante la fase G1, sí, durante la fase G1 del ciclo celular se duplican los centrosomas. No, todo lo que es duplicación es fase S. Entonces la A y la B están descartadas. La C dice, durante la fase G2, ya, del ciclo celular, el ADN empieza a condensarse. Claro, el ADN empieza a condensarse. Claro, para formarse los cromosomas para prepararse para la mitosis.
Se podría decir que sí, ¿ah? Se podría decir que sí. Vamos a ver si hay otra más, como más convincente. Durante la fase S, el ciclo celular, las células se especializan. No, eso no es cierto, no, eso no es cierto. Fase S se duplica todo. Y la fase S dice que del ciclo celular se duplican las organelas. Claro, en la fase S se duplican las organelas. Esta es la más adecuada, porque todo lo que es con duplicación tiene que ver con la fase de síntesis. Entonces la respuesta es la E. Profe, ¿y la C no puede ser? No, porque no es tan exacto. Más que todo en la fase G2 es donde se ya comienza a dar, a prepararse para la división. Quiere decir que este proceso de donde empieza a condensarse ya debido de darse. Bien, vamos entonces a ver la 8. La respuesta de la 7 es la E. La 8 dice, las cromatides hermanas son dos y se originan durante la etapa de la interfase. Las cromatides hermanas son dos, ¿qué? Dos filamentos de cromatina muy similares, filamentos de cromatina iguales, filamentos de cromatina similares, brazos de cromosomas homólogos, o brazos de cromosomas, o brazos de cromosomas. Yo creo que las cromatinas hermanas serían brazos de cromosomas homólogos, ¿no? La más adecuada. Ya, y se origina durante la etapa que, durante la etapa S de la interfaz, claro, porque ahí se duplica. Entonces ahí se duplica, entonces ahí se originan pues los brazos, los cromátides hermanas, porque como se duplica el ADN, entonces se forman las cromátides dobles. Muy bien, los cromosomas dobles. Entonces la respuesta a la 8, la C, la D. Muy bien, vamos a ver la pregunta 9. Dice, ¿la cariocinesis es A, la división celular de las células hijas? No. B, la separación de las cromatides? No. C, la división de componentes nucleares en dos núcleos. Ahí está, la división del núcleo, eso se llama cariocinesis, ¿no? Entonces la respuesta debe ser la C. La C es la más adecuada. Esa es la respuesta en la 9. Y la 10, por último, dice, sobre la mitosis, señale cuál de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. La primera, se duplican los cromosomas. En la mitosis no se duplican los cromosomas, eso ocurre en la interfaz, así que es falsa. La primera es falsa. Siguiente, las fibras del uso acromático unen a los cromosomas. Las fibras del uso cromático unen a los cromosomas. Claro, las fibras del uso cromático unen a los cromosomas, es cierto. Para formar la línea ecuatorial, eso es verdadero. Entonces sería falso, verdadero. ¿Sí? En la mitosis, estamos hablando de la mitosis, sí, eso sí ocurre en la mitosis en la metafase. Siguiente, sería entonces falso o verdadero, ¿no? Hasta ahí tenemos una clave. Siguiente, se conserva el número de cromosomas. Claro, en la mitosis se conserva el número de cromosomas, donde se reduce es en la meiosis. Muy bien, la meiosis es uno más que todo. Y las células, entonces, ¿qué sería verdadero? Y las células hijas tienen el mismo volumen que la célula original, claro, porque es una división celular, así que las células hijas son iguales, idénticas a la célula madre, ¿no? No ha habido ningún intercambio genético, no ha habido ninguna recombinación genética ni crossing over, entonces sería verdadero. La única falsa sería la primera, la alternativa correcta sería la C. La C sería la clave de la 10. Bien, chicos, esas son las preguntas del tema de ciclo celular. Espero que les haya gustado. Hasta luego.